Volvamos de vuelta al tema. Sí. Si vos fueras estadounidense, ¿quién dirías que hubiera ganado? No, más allá, no, supongo que decíamos, hay que esperar y ahí vamos a tener una respuesta correcta a este momento. Ahora, pero ¿por qué el poco interés de madrugada? Eso es lo que no entiendo. Sí, verdaderamente ha habido una cobertura muy marcada para nuestro país, pero en Estados Unidos en realidad la contundencia de lo que vieron y una de las expectativas que era de que si fuera efectivamente una elección muy cerrada, terminó pasando esto, de que va a haber que esperar algunos estados claves para terminar de definir si finalmente Donald Trump es reelecto en el cargo o Joe Biden el próximo 20 de enero asume la presidencia de los Estados Unidos. A mí me parecería que a esta altura se habría que ver las mesas referencia nada más, tendrían que votar las mesas referencia y los estados importantes. No, el resto que más o menos está bien. Decir, miren, Claro. todos se basan en estas cuatro cosas. Claro, los estados que hace 200 años votan igual, listo, ya está, no Ya voten está, más. sí, está claro. Los flip states deberían ser. Pasa que también esa fluctuación va cambiando según la historia. Siempre hay estados, los swing states, los estados Swings. fluctuantes que tienen distintas participaciones partidarias, pero tampoco han sido estables a lo largo de toda la historia. Pero un poco mi idea en el día de hoy era contarles dónde estamos parados Ok, en este te escenario escuchamos. electoral y por sobre todas las cosas algo que vi muy presente como duda, interrogante generalizado, que es cómo se vota en los Estados Unidos, cómo se votó particularmente en una elección tan especial como esta del 2020 y a partir de ahí algunas perspectivas políticas que podamos llegar a tener en consideración sin en esto estar haciendo futurología o basarnos en las encuestas que sobrada cuenta han dado de que Sí, fallan y bastante. Por suerte se terminó esa mentira. Una vez más, cada 4 años. Las encuestas son eso que se terminan cada 4 años, pero evidentemente nunca terminan de morir. Y les quería mostrar un mapa de las elecciones de los Estados Unidos en el cual básicamente vamos a ver lo mismo que estamos viendo absolutamente todos, que es el mapa de los 50 estados y a partir de eso dónde fue ganando cada uno de todos los candidatos, pero por sobre todas las cosas los referentes del Partido Republicano y Demócrata, Trump y Biden respectivamente. Tenemos un total de colegios electorales a tomar en cuenta, no tanto los votos populares, que son los que tenemos que en líneas generales considerar en nuestro país, en el resto del mundo. Y como estamos viendo en este momento, allá arriba, tanto a la izquierda o a la derecha, está el 238 de Biden y el 213 de Trump. Estos Sí. son electores. El número mágico a alcanzar, que ya veremos por qué, es 270. Y básicamente lo que estamos viendo es que Biden tiene poco más de 2 millones de votos que Trump, pero así toda la elección está bastante cerrada. Y con esto quiero hacer una nota al pie de página para aclarar una cosa, que es un mapa y esto está basado en la geografía, por lo cual la representatividad política no se condice con lo rojo o lo azul que estamos viendo. Hay estados Ok. que son muy grandes en términos geográficos, pero tienen electores bastante menores que los que tienen otros estados quizás más pequeños. Claro. Esto es un poco lo que nos deja hoy donde estamos parados, que, Imagínate en la Argentina. bueno, pero Mendoza tiene 4. Sí. ¿Cómo fue? La Rioja 22. En el 89 se cambió, ¿no? Fue en el la año última. 89 fue la última elección cuando Carlos Saúl le gana a Eduardo Angelós de la Unión Cívica Radical, pero era un colegio electoral diferente, es decir, cada distrito de la República Argentina tenía su representatividad, pero era proporcional, algo que vamos a ver tiene bastante peso y que explica, entre otras cosas, por qué en los Estados Unidos vos podés ganar sacando menos votos. Claro. Es algo que ha ocurrido varias veces, pero creo que esta es una muy buena elección para Donald Trump, sobre todo para los Eso te iba a preguntar. O sea, ¿para quién? O sea, ¿quién hizo una buena elección? Estamos muy, pero muy empatados. Y desde el lugar que lo podamos ver, o sea, desde el lugar de la gestión de Trump, si sos crítico, decís, hizo una muy buena elección. Desde el otro lado, si decís, bueno, ¿quién le puede correr el cargo? Decís, Biden hizo una muy buena elección. O sea, ¿quién ganó hasta ahora en la elección, digamos? No, como un próximo presidente. O sea, Que votaron ¿quién a llegó? Meal. Hasta ahora que no se haya definido la elección este martes 3 de noviembre o las Sí. primeras horas del 4 de ¿Es un noviembre. triunfo para quién? Es un triunfo para Trump, que ya, Ok. comparado con el año 2016, sacó 3 millones de votos más. Ok, Eso me parece que es un indicador bastante Ya, a donde está bastante ya tiene concreto. 3 millones más. Ya tiene 3 más y faltan muchos por contarse. Y lo que queda por verse, y como se suele ocurrir en las elecciones de los Estados Unidos, es lo que termine pasando en algunos estados claves, que son los que faltan todavía contar los votos. Si quieren, arrancamos por esto, de cómo se vota en los Estados Unidos, porque ustedes saben que en ese país es bastante diferente al resto del mundo y en lo particular a la Argentina. Todos los sistemas electorales varían en algunas cosas, pero mencionábamos esto, ¿no? De que hay un colegio electoral, que en el caso de los Estados Unidos lo eligen todos los estados. Los 50 estados del país son los Sí. que forman parte de ese colegio electoral.
y ahí tenés toda la representatividad de los electores, que son funcionarios, que básicamente lo que van a hacer es representar a su estado posteriormente, que están divididos entre lo que es la Cámara de Representantes y el Senado. En la Cámara de Representantes se ajusta según la población de cada estado. En el caso del Senado son 2 bancas por cada uno de los 50. Claro, ¿cómo acá? Ahí sí es la misma lógica. Ahí es exactamente. Igual acá no, ahí es 2 bancas por cada uno de los... En Senado, y acá en Senado son 3 también. Y no cambia según el diputados. En diputados. En diputados, en diputados sí, tenés ese desfasaje. Ok, pero, no hablo más. pero sí, tenés esa realidad que, entre otras cosas, lo que te plantea es 433 representantes de la Cámara Baja y tenés los 100 del Senado. 433 más 100 es 533, y digo este número porque si decía que 270 es el número mágico, es por este 533. Vos con 270 electores ya tenés asegurada la presidencia de los Estados Unidos. No sabía que la cantidad de electores era a partir de la cantidad de gente que ve en el Congreso. Exactamente. Buen dato, Maffei. Siempre se aprende algo nuevo Buen dato. conmigo. La verdad que sí. Y a partir de... Humildad, ¿no? No, bienvenido. Llegaste al lugar indicado. Llegaste al lugar indicado, bienvenido. Ay, hay más como nosotros. Cada vez hay más como nosotros. Básicamente la primera de las preguntas a responder a partir de esta votación un tanto rara es si puede ganar alguien que saque menos votos. La respuesta es sí. Esto pasó 5 veces en la historia de los Estados Unidos, por lo cual no es la media en la historia electoral nacional, pero ocurrió 2 veces en los últimos 20 años y de hecho en la última elección Trump sacó 2.868.000 votos menos que Hillary Clinton, ganó y con contundencia. El martes 3, no fue un martes 3 de noviembre, pero digo, ese martes electoral, el 1 de noviembre, se conocieron los resultados. La pregunta sería... Un número, ¿no? La verdad que un número de representatividad que en un país de 300 millones, bueno, Sí, es no el es mucho, 1%, pero 3 millones, sí, es bastante. Y la pregunta sería ¿por qué? Bueno, les decía, de los 50 estados, 48, salvo Maine y Nebraska, que son 2 estados muy, pero muy pequeños, no existe la proporcionalidad. Es decir que no importa si en ese estado vos ganaste por 1 voto de diferencia o por 1 millón, vos te llevás todos los electores de ese estado. Claro. En una elección que puede llegar a ser pareja en algunos distritos y en otros tener una gran contundencia, lo que hace eso es que a la larga vos puedas terminar sacando menos votos y así todo ganar la elección. Claro, pongamos 2 ejemplos. Por ejemplo, si Nueva York ganás por 20 millones de votos y tiene 20 electores, se pinta de azul, por ejemplo, en el caso de Trump, pero qué sé yo, en otro estado en el medio ganás por 1 voto y tenés 20 también y se pinta de rojo. Entonces la diferencia entre los dos siguen siendo 20 millones de votos, pero los dos tienen la misma cantidad de electores. Exacto. En el año 2016 Trump ganó en 6 distritos muy pero muy parejos por menos de 70.000 votos. Pero por ejemplo perdió en California por casi 5 millones de votos. Claro. Eso te hace que haya ganado con mucha fortaleza, pero que haya quedado en una minoría Hillary Clinton en cuanto a los electores ganados y por tanto habiendo perdido la elección. Me causó gracia que lo que dijo él es lo mismo que dijiste vos. No, pero yo pensé que quería toser y por eso le agregué, la verdad. Fue como un agregado para darle espacio. Estaba justo escuchando, yo escuchaba, no estaba viendo. Y dije, ¿qué loco dijo? No, le vi una cosita y traté de aportar algo. Y al rato dijo, de la misma cosa. Y dije, caramba, me reafirmó la noticia. No, la verdad traté de darle un espacio. Había dicho, era muy interesante lo que traía. Bueno, sí. Voy a reforzar el titular. Me gustó. Fue una búsqueda de darle un aire. Ok. Lo que tenemos acá bastante evidente, creo, es los límites de la representatividad política por un lado, pero también de lo legislativo y lo judicial, porque, por ejemplo, en los últimos 32 años de los Estados Unidos, 16, exactamente la mitad, gobernaron los republicanos, pero solo ganaron 2 elecciones por el voto popular, en el 88 y en el 2004. Y eso se traslada también, por ejemplo, a la Cámara de Representantes y al Senado, donde... Un ejemplo, en las últimas 2 elecciones legislativas sacaron menos votos para el Senado, pero siguen siendo mayoría. Entre otras cosas, eso te permite que puedas designar a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Entonces ves ahí el derrame desde lo político a lo legislativo y de lo legislativo a lo judicial, que pone bastante en falta, al menos desde nuestra perspectiva, cuál es la verdadera representatividad que se puede llegar a tener o no. Claro, y también la independencia de la justicia en ese sentido, ¿no? Exactamente. Está bien, pero el acuerdo implícito de la sociedad de aceptar esto lo legitima por completo, ¿no? Que insisto, es muy distinto acá, en donde si tenés nada más que la mitad que te votaron es insostenible, nadie. Sí. Y allá la diferencia de 1 o 2, o lo que digan, no, ni siquiera de electores, ni siquiera de gente, ok, sí, sigamos. Sí. De hecho, las bolsas están todas arriba, está todo funcionando súper bien. Sí, y son esas variables constitucionales que decimos muchas veces que hasta incluso se muestran como parte de la estabilidad democrática. Habrá que ver después eso, obviamente, para representarlo, sí. No, igual tengo una pregunta, porque la estabilidad democrática también hace que casi en ningún momento ningún presidente haya dicho
dicho que había fraude en el caso que perdía, y parece ser como la primera vez en mucho tiempo que levanta el dedo y dice, Pero si lo cayó pierdo... muy rápido, porque eso lo dijo anoche y después no volvió a insistir en ese tema. No, porque también creo que se ve que está mucho más parejo de lo que esperaba. Hace meses viene diciendo que va a decir que hay fraude en el caso de que Sí, llegue la a perder. argentinización de las elecciones norteamericanas fueron nocivas. Claro, Sí. todos están diciendo que puede haber una crisis institucional si él no llega a aceptar la derrota, si llega a ocurrir. Y lo llamativo es que lo diga el presidente, no el candidato opositor. Eso Claro. también es un detalle que decir, bueno, pero está hace Claro, 4 años ahí. sí, comúnmente somos comúnmente es el que maneja la Se quejan los que policía. te quieren sacar, claro. Exactamente, pero ese sinónimo de fraude tiene que ver con cómo se votó particularmente en esta elección, donde obviamente 225.000 muertos después y un país que promedia entre 70.000 y 90.000 nuevos casos diarios de coronavirus en la actualidad. Un cuarto de los muertos a nivel mundial, ¿no? La verdad que es un número que uno lo dice, pero cuando lo pensás, 225.000 son... Bueno, pero de vuelta, vamos. Es lo que el humano ha decidido. Es por la misma razón que los italianos prenden fuego cuando le dicen a mí no me encerrás más. El problema es gente que está lleno acá todos los restaurantes. No hay... En donde muy pocos ven una importancia, en algo donde la gran mayoría no la ve. Evidentemente. Me contagio y me enfermo. Bueno, es lo que puede pasar, lo siento. Y evidentemente se ratificó en este llamado electoral. No sabemos quién va a ganar finalmente la elección, pero que sea competitivo Trump después de todo esto marca que hay una buena parte de la sociedad Bolsonaro, todos los que fueron pro, hagan lo que quieran, ha tenido más respaldo popular, incluso respaldo de los mercados, incluso de todas las cosas que son pro para algo, le han dado a los que fueron menos cuidadosos. Dani, te hago una pregunta. Dado que la reelección en Estados Unidos es bastante frecuente, ¿sí? O sea, que es casi como, no un default, pero bueno, habla del éxito de los candidatos. Bueno, en Argentina también solo uno no lo logró. Ok, pero los partidos que se enfrentan a los opositores, ¿son más débiles en la primera elección sabiendo que tienen todas las de perder? Porque a mí también me da la sensación de que Biden no es el candidato, o el mejor candidato que pudieron lograr. Biden, decididamente, creo, no es el mejor candidato, pero hay que recordar, es el que ganó la interna demócrata. Ok. Siempre, a veces, Bernie Sanders se lleva todas las luces, pero fue una candidatura y la terminó perdiendo muy prontamente y con bastante contundencia. Igual ahí te pregunto, no es el mejor candidato para los demócratas, pero era el mejor candidato para encontrar un tibio para que algunos republicanos también votaran por él. O también la otra mirada, no hay jóvenes que se estén involucrando en la política casi mundial. Están diciendo, estos sistemas políticos como están armados no van a funcionar. Vamos todos como independientes, vamos a los costados, pero no tenemos visibilidad. Esto es como la televisión. La política de presidencial quedó para la gente grande. Sí, igual en Estados Unidos hay algunas referentes jóvenes. Sí, me apoyame. No, digo, hay algunas referentes jóvenes, pero en el caso creo que la más destacada en Estados Unidos es Alexandria Ocasio-Cortez, que es mujer latina, que no van a arriesgar a ponerla a competir contra Trump en una elección tan así, sobre todo, aparte es muy Pero joven, la ¿no? gente no la votaría tampoco. No, bueno, ganó por mucho en su estado, digamos, fue... En su estado, Y en mucho, el en poco, celular de- no, ni siquiera... Pero a lo que voy es, no son representativos. Tienen que elegir entre viejos porque son los únicos que se presentan. Sí, y es Y cada vez más evidentemente, viejos. a lo que la Va a ser el gente tiene presidente más confianza. viejo que elijan en toda su historia. Sí. Sí, ahí tenés dos cosas. Lo que decía Fabri, que sí, que siempre por lo general, desde la Nosotros segunda... dos charlando y el callado tuvo razón, no Pero puedo tiré- creerlo. tiré una buena preguntó pregunta. solamente. Le retomo esa pregunta. Desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, del Partido Republicano, solamente 2 presidentes no fueron reelectos, Jimmy Carter y George Bush papi. Esos son los únicos 2 que perdieron una reelección, lo cual te habla de que sí, hay un poderío. Excelente lo que decís, Dani. Bueno, pero acá pasa muchas veces que a veces los opositores Odio. dicen, ok, le está poniendo un candidato medio trucho porque sabe que va a soltar esa elección y lo va a agarrar en la que viene. O sea, hay como una idea medio Scioli, implícita. por ejemplo. Claro, o sea, estamos haciendo esa estrategia de desgaste. Y bueno, parece medio. A mí me da esa sensación media ridícula Sí. porque no tengo ningún argumento para sostenerla, pero pasa lo mismo que en Argentina. Es una buena lectura y también la que habían hecho Nacho y Mario, que tiene que ver con lo etario, la longevidad que tienen los candidatos. En el caso de Joe Biden, de ganar la presidencia va a asumir con 78 años de edad, el presidente más viejo en funciones. Qué feliz que está en la vicepresidenta diciendo, con nada de ser presidenta de todo esto. Bueno, pero es increíble que la edad juegue parte de la política y por sobre todas las cosas en los Estados Unidos. Y en el caso de Trump, está bastante bien. Terminaría con 76 años, por lo cual el presidente más longevo en la historia de los Estados Unidos fue Ronald Reagan,
que dejó la presidencia con 77, si mal no recuerdo. Entonces tenés ahí un poco esto de muchas veces en los Estados Unidos creo que nos cuesta entender el proceso electoral porque se llevan los flashes, muchas figuras como Ocasio-Cortez, como Bernie Sanders, indistintamente de lo que pueda representar uno o el otro, y finalmente también hay un establishment que está muy presente, que marca la agenda electoral y que, entre otras cosas, te hace esto, que vos tenés una elección con dos personas cómodamente por arriba de los 70 años y con eso termina siendo el vicepresidente, que por lo general es una figura de adorno en los Estados Unidos, pasa a tener más peso, quizás no tanto por lo político y la relevancia en ese sentido, sino por la vida misma, ¿no? La vida misma que, por si no nos dimos cuenta, este año está bastante en jaque. Claro, te agarrás de 2 piolines y tenés alrededor de 80. Es un equilibrio bastante inestable, pero les comentaba esto, el voto adelantado que tuvo lugar en esta elección, en lo particular, justamente por la pandemia del coronavirus, que en el caso de los Estados Unidos tuvo al menos 100 millones de votos. Y es esto lo que nos permite empezar a entender por qué al día de la fecha todavía no tenemos los resultados finales decididos. Porque básicamente en los Estados Unidos no hay un sistema electoral unificado entre los 50 estados, sino como así 4 de los 50 del país comenzaron a votar de manera anticipada el 18 de septiembre, hay algunos que empezaron a contar los votos antes y otros no. Un ejemplo de Florida, los empezó a contar el mismo día de la votación anticipada, ya tenemos los resultados, ese estado que es muy pero muy importante, finalmente lo ganó Donald Trump. Tenés otros que ahora están todos los ojos puestos en esos estados, como el caso de Pensilvania, que no comenzó a contar los votos anticipados hasta el día de ayer. Entonces vos tenés dos variables. Por un lado, el voto por correo, por sobre todas las cosas, que hubieron más de 65 millones, muy presente, y un presidente que te dice que el voto por correo es un sinónimo de fraude. Entonces, a partir de ahí se empieza a instalar esta idea de que el paso del tiempo, como una variable a tener en cuenta para que la votación y el conteo pueda ser efectivo, se empieza a corroer desde uno de los dos partidos que evidentemente tiene mucha representatividad y lo dejó en claro en el día de ayer. Y una cosa, Dani, que creo que pasó también fue al ser números récord de voto anticipado por correo, se esperaba que aumentara el volumen de votos en general y fue lo que no pasó. Evidentemente la gente que en las elecciones pasadas votó de forma presencial se trasladó al voto por correo, pero no se sumó gente a la masa electoral en estas elecciones y fue un poco lo que sorprendió a partir del día de ayer que eran presenciales, ¿no? Exacto, y ahí queda vigente la misma teoría que veníamos planteando, la de que terminás teniendo estados, vamos a decir, rápidos y estados lentos, los que ya contaron sus votos y en líneas generales te dan cuenta de cuál es el panorama electoral, y aquellos que vienen bastante relegados y desde los cuales Trump comienza a construir esta lógica, pero que, vamos a ser realistas, en todos los casos, indistintamente uno no puede saber qué votó la gente por correo, por más de que hay una tendencia que votaron más demócratas que republicanos, lo que tenés es 4 estados claves en los cuales en todos Donald Trump tiene la mayoría de momento, con más de 60, 70, 90% escrutados según cada uno de los casos. Es a partir de eso que la posibilidad de que finalmente Trump sea reelecto en el cargo es factible y que en último término termina exponiendo lo que veníamos hablando, de que seguramente la pandemia como variable electoral no terminó pesando lo que cualquiera podía llegar a pensar y por sobre todas las cosas, creo que esto es lo más interesante a plantear, que Donald Trump no es para nada un accidente político, sino que gente como nuestra amiga Pato, si bien no lo pueden votar por su ciudadanía, lo tienen muy presente. Pero de ser una americana la votarían. Sí, va con el auto en doble fila, te lo para y está todo el día ahí. Y que tiene que ver con este surgimiento que charlábamos la semana pasada. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. De además Barry White de lo tuyo. And that's one thing. Perfecto. Todo indicaría que más allá de todo esto, la duda que tenían con Trump, resumiendo un poco lo que está diciendo, no le afectó toda su parte malvada. No influye que haya gente, casi toda la gente famosa, el 80% de los famosos que tienen las mayores escuchas en Spotify, la mayor cantidad de videos, influencers, todos están en contra de Trump. Sí. Los medios también, muchos medios. Los medios más o menos, pero sí los más importantes claro, parecerían que están en contra. Pero es una mirada digital para ver también. Lady Gaga, Ariana Grande, Justin Bieber, influencers que nosotros ni conocemos y que tienen 20, 30 millones de seguidores de TikTok, cuentas de TikTok, todo lo que China habrá hecho en TikTok para hacerlo, no le hizo mella.
Entonces, es un buen momento para cada vez que uno dice... Escuchen bien lo que voy a decir. La fake news es una barbaridad, no estar informado es otra barbaridad, acabar con el periodismo es otra barbaridad. Todo eso está claro. Pero también toda esa importancia que le damos a esta gente que dice, no, esto influye, te ponen mentiras y la gente vota cualquier cosa. No es tan así. La gente sigue votando por intangibles, por momentos, por cómo se mueve la sociedad, por hartazgo. También hay que ver si se solapan las edades de los votantes de estas elecciones con el público que tiene esa gente. Sin dudas, toda la gente que aumentó tiene que ver por una participación joven que antes no estaba porque de alguna forma la han involucrado en esta charla por las redes sociales, porque no querían estar. Claro. Por Ariana Grande, por Lady Gaga y todo. Pero no llega a mover el culo a la cantidad de gente necesaria para que esto... Y no va de creo que es vuelta. tan importante. ¿Influencer de qué? Pero no lo digo mal, entiendo lo que es un influencer y si yo tuviese hoy en día que promover una marca voy a un influencer, no voy a ir a un medio, ni se me ocurriría. No, pero lo que creo que tiene que ver con esto, y que también lo veíamos hace algunas semanas, es que tenemos una percepción distorsionada de Claro. los Estados Unidos. Y en líneas generales, los polos este y oeste, con Nueva York y California como penetración económica, pero por sobre todas las cosas cultural, nos dan una mirada bastante distorsionada de la media en los Estados Unidos, que creo es bastante más homogénea en un sentido contrario del que lo pensamos. Y hay una población rural que muchas veces no forma parte de este proceso de influencers, de las redes sociales y de estar presente en el día a día, pero que en último término sigue estando presente en la balanza electoral. Pero hay otros influencers también que están del otro lado, que no son influencers demócratas, si queremos, y hay youtubers que tienen millones y millones de reproducciones y transmisiones en vivo. Pero te voy a mostrar un gráfico, no lo tengo a la mano. Es el 20% con respecto a todo, porque también hay un... Es lo que pasaba con Macri también. Hay un deber ser también. No, vos no podés ser joven y decir, estoy a favor, o sea, no tendrías que decirlo ni de viejo, ni de nada, pero digo, decir, estoy a favor de Macri, porque tus... Sí, socialmente no está bien Claro, visto. porque nadie, sobre todo en Argentina, hablar sobre el centro, derecha es como complicado, gorila, juzgado. Entonces hay un deber ser para decir y un deber ser en la soledad de la decisión. Sí. Siempre se pone como caso que cuando le preguntaron a todas las mujeres qué revistas leían, decían Claudia, todo eso. Pero las ventas que más tenía eran todas las que ellas decían que no leían. Claro. Hay un deber ser también en el decir. Sí. Perdón, no, para un dato para ver Que esto. a Pato le chupan huevo. No, Pato va en contra de todo eso. En Nueva York, que suponemos que que arrasan los demócratas, está menos de 60-40. O sea, no es que ganó por el 90% de los votos ahora en Nueva York. Tenés esa misma variable en Texas, que hasta el último minuto no se terminaba de decidir si finalmente se iba a inclinar para un lado o para el otro, pero que definitivamente el voto adelantado, anticipado y el correo en lo específico va a ser el protagonista de las próximas jornadas. Desconfíen de quien les diga cuándo van a estar los resultados y tengamos un antecedente muy presente con variables políticas muy distintas, pero que fue en el año 2000 entre Al Gore y George Bush. Creo que es el ejemplo máximo de lo que la historia fáctica o contrafáctica hubiera sido, qué hubiera sido si Al Gore finalmente era electo presidente en el año 2000, pero que las elecciones fueron un 7 de noviembre y los resultados finales un 12 de diciembre. Increíble. Terminado este tema, gracias, Dani. Por favor. Quiero decir, es re loco porque a mí me parece que los gobiernos también tienen una percepción equivocada de Estados Unidos a veces, diciendo, no, mira, este se va a caer, no estemos más con él. Y vos decís, no, pará, no tomes esa decisión tan pronto. Aguantá las elecciones. Claro, tengamos algo más serio, que tu embajador te llame y te diga realmente cómo se está percibiendo ahí. Viste que a veces dicen, igual, ya está, Trump fue. Y vos decís, no sé, no negocies tanto con los chinos, vamos a preguntar, esperen. Y con las redes sociales ese offside está quedando siempre muy en evidencia. Pasó, bueno, en el caso de Trump con Hillary Clinton, que Cambiemos apenas llegó en el cargo, Claro. felicitó a Hillary Clinton, que estaban a favor y y bueno, terminó llegando Donaldo.